tema nuevo, pero es un tema que se está viendo mucho más, no porque la patología se haya hecho más prevalente, sino porque de a poco se toma conciencia de los riesgos que tiene la sobrecarga de hierro en el organismo. A raíz de esto, realmente nosotros tuvimos un salto en lo que son las consultas por ferritina alta o por sobrecarga de hierro a raíz del COVID. El COVID fue algo que marcó una tendencia a que el médico pida ferritina, o para que por lo menos alguien entienda para qué estaba la ferritina en el organismo, porque la piden. Y realmente primero se la asoció, ¿se acuerdan que al principio se la asociaba a la hiperferritinemia como un factor de mal pronóstico para las complicaciones que generaba el COVID, incluso para la mortalidad? Después se tuvieron que hacer algunas correcciones con esa premonición que tuvieron, porque en realidad la ferritina, además de ser índice de la reserva de hierro, es un reactante de fase aguda, y el virus del COVID es un virus que genera una respuesta inflamatoria sistémica y hace que aumente la ferritina como reactante de fase aguda. Y claramente el que estaba internado, hospitalizado, crítico, en terapia intensiva, es al cual le estábamos midiendo la ferritina, pero al que tenía el COVID en su casa y no se enteraba, nadie le hacía la ferritina. Entonces no sabíamos que ahí también estaba alta, y estaba alta también el que estaba internado. Entonces después, cuando empezaron a hacerse controles ambulatorios y aquellos que tuvieron COVID, cursaron un COVID leve, tenían una ferritina de 1000, de 2000 también, dijeron, bueno, no, evidentemente por acá no viene la mano y es un reactante de fase aguda, como aumenta con todos los virus que generan una respuesta inflamatoria sistémica. Pero en realidad a la hemocromatosis la conocemos hace mucho tiempo. Fíjense que es una enfermedad, no sé si milenaria, pero desde el siglo XIX ya había, con estos grandes semiólogos que teníamos en esa época, Trousseau en particular describió una patología que consistía en la glucosuria, en la pigmentación cutánea y en la cirrosis hepática, y lo denominó en su momento diabetes bronceada. ¿Por qué? Porque lo que realmente a él consideró que era más grave era la alteración a nivel del páncreas que generaba la acumulación de hierro, sin darle tanta relevancia a los problemas que traía, por ejemplo, la acumulación de hierro en el hígado. En ese mismo siglo, y no en Francia, sino en otro lado de Europa, von Recklinghausen también analiza a esta patología, pero en vez de denominarla diabetes bronceada, la denomina hemocromatosis, debido a esta pigmentación anormal del color cromático, digamos, del paciente que tiene una pigmentación cutánea y también de la sangre, y por eso lo denomina hemocromatosis, o sea, algún factor que estaba presente en la sangre que hacía que se pigmenten distintos órganos, porque también en las autopsias también se veía que había pigmentación orgánica por esta acumulación de hierro, ¿no? Si hubiese habido internet iba a ser más fácil, porque iba a ser más rápido entre los dos, ahí iban a descubrirlo más rápido, ¿no? Pero bueno. Después, en 1935, se postula que esta enfermedad tiene una patología, tiene un origen hereditario, y se lo asocia a la región no clásica del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. Y se la incorpora como enfermedad autosómica recesiva, o sea, la parte, como vamos a ver más adelante, de la hemocromatosis que es recesiva. En el 50 se descubre o se purifica, digamos, lo que es la ferritina y luego la transferrina como lo que son los portadores y los medidores fidedignos de las concentraciones de hierro que va a tener este paciente, y ahí se empieza a entender mucho más el término de sobrecarga y cómo medir la sobrecarga y cómo evaluar la sobrecarga en estos pacientes. Y recién en el año 2000, o sea, 2 siglos después, se caracterizó la cantidad de genes que hoy conocemos. O sea, tardó mucho en finalizar el estudio, justamente porque fue por años una patología que no fue tenida en cuenta como hoy se tiene en cuenta, creo, ¿no? Y es en realidad la hemocromatosis un desorden metabólico que es de origen genético, también depende de varios factores, por eso dice IO multifactorial, pero tiene que sí o sí haber un sustento genético para definir que la hemocromatosis es primaria, caracterizado por una sobrecarga tisular y sérica de hierro, en donde hay aumentos de hierro en reservas, ¿ok?
Si es primaria, entonces va a ser hereditaria. Si es secundaria, puede ser secundaria a distintas situaciones que generan una sobrecarga de hierro en el organismo, sea transfusiones, sea patologías crónicas, trastornos crónicos, los trastornos autoinmunes o inmunológicos que generan inflamación crónica, cursan con un aumento de la ferritina y de las reservas de hierro, trastornos oncohematológicos, todos esos acompañan y generan una hemocromatosis secundaria. Pero lo que nos importa a nosotros es, hoy en esta charla, es definir o caracterizar si esto es un proceso secundario o es un proceso primario, como vamos a definir más adelante a lo largo de la charla. Y esto hoy en día sabemos mucho más por qué sucede y por qué se desarrolla esta sobrecarga de hierro. Sabemos que hoy las alteraciones que están relacionadas a la sobrecarga de hierro son alteraciones en lo que es la síntesis y la expresión de hepcidina. La hepcidina es una molécula, es una pequeña molécula sintetizada por el hígado que controla las reservas de hierro en relación a lo que es el consumo, la dieta, la necesidad, el requerimiento, las pérdidas. Es decir, es la molécula que gobierna el contenido de hierro. Si es necesario, hace que sea más fácil la absorción de hierro desde el intestino hasta la célula, y si está en exceso, de alguna manera, como vamos a ver más adelante, genera una internalización de los receptores de hierro y se deja de absorber hierro. Y cuando el organismo lo vuelve a necesitar, expresa entonces nuevamente los receptores y se vuelve a absorber. ¿Ok? Y básicamente hay hemocromatosis cuando hay una disminución en la cantidad de hepcidina o en la calidad de esta hepcidina, o sea, algún déficit cuali o cuantitativo de hepcidina que hace que nunca haya un freno. La hepcidina genera, como les dije, este freno, el aumento de hepcidina hace que el nivel de hierro, o que el cuerpo suponga que el nivel de hierro es correcto y se internalicen los receptores y no se reciba más hierro. Si hay niveles plasmáticos bajos de hepcidina por alguna razón, que es en la mayoría de los casos, el organismo entiende como que hay necesidad de que se siga acumulando hierro, ¿ok? Y también puede haber alteraciones en la actividad, que haya hepcidina, pero que esté de alguna manera mutada o alterada para que no pueda frenar esta absorción de hierro, ¿no? La absorción intestinal la vamos a repasar de forma rápida, porque no nos vamos a detener mucho de esto, pero es interesante saber que el hierro a nivel del intestino se absorbe en su estado ferroso o 3+, y tiene que pasar a su estado férrico, que es el estado no tóxico del hierro, para poder internalizarse. Eso lo hace a través de reductasas a nivel de la parte apical de la célula del intestino, ingresa por un transportador de metales divalentes como es el DMT1, y dentro de la célula rápidamente va a tener dos vías. Como les dije, el hierro es muy lábil, tiene la tendencia a pasar de estado férrico a ferroso y ser tóxico. Entonces lo que tiene que hacer es o rápidamente pasar a la sangre o acumularse en el enterocito. ¿Okay? Si hay situaciones de insuficiencia de hierro, se acumula en el enterocito, en la ferritina que está dentro de la célula, y si no, pasa rápidamente a la membrana vasolateral o basal del enterocito a través de la ferroportina, que es el que lo libera al torrente circulatorio, y rápidamente hay una oxidación del hierro a hierro 3+, y se une o a la transferrina o a la ferritina. Y ahí la ferritina y la transferrina llevan el hierro a las distintas células del organismo. La célula del organismo utiliza hierro solo si está unido a transferrina o a ferritina, porque es la forma que tiene de absorberlo para poder utilizarlo. Hierro libre, como les dije previamente, no sirve para internalizarlo y usarlo para para hemopoiesis o demás. Es un hierro que tiene más que nada una actividad antimicrobiana que otra cosa. El hierro lábil plasmático, el hierro libre en plasma, sirve más para control de infecciones y no tanto para la utilización para lo que es hemopoiesis o procesos celulares. Como les dije, la hepcidina es una molécula relativamente pequeña, tiene 25 aminoácidos, está sintetizada en los hepatocitos, ¿okay? Y es el agente, como les dije, regulador por excelencia de las reservas de hierro.
en condiciones suficientes de hierro, cuando el organismo no necesita hierro, se une a la ferroportina de los macrófagos, de los enterocitos y otros tejidos, y hace que este transportador no internalice más hierro. Cuando se necesita nuevamente, se suelta y la ferroportina se ubica nuevamente y comienza nuevamente la absorción de hierro. ¿Ok? En condiciones entonces de epsidina baja, estos efectos se atenúan y empieza de nuevo, como les digo, el ciclo de absorción de hierro, y una vez que se absorbió lo que se necesitaba, aumentan los niveles plasmáticos de epsidina y baja la absorción de hierro. O sea, es indirectamente proporcional la cantidad de epsidina con la cantidad de hierro. ¿Okay? Los reguladores positivos, obviamente, para que siga habiendo, para que se sintetice epsidina, van a ser obviamente los estados en donde haya mucha cantidad de hierro. Entonces la epsidina va a sintetizarse y va a generar este freno en la internalización, pero también tiene reguladores negativos, es decir, las condiciones de hipoxia, por ejemplo, o las hormonas, tanto los estrógenos, sobre todo la testosterona, pero también los estrógenos. También en época de crecimiento, en época de desarrollo, necesitamos más hierro disponible, por lo tanto va a ser que la epsidina no se exprese para que se absorba la mayor cantidad de hierro posible. ¿Okay? La eritropoyesis, como le dije, y la hipoxia de por sí es un factor también para inducir entonces la absorción de hierro y la generación de glóbulos rojos, por lo tanto no debe haber epsidina dando vueltas para eso. ¿Okay? Hoy en día, como les dije, sabemos que la hemocromatosis hereditaria tiene varias alteraciones genéticas. Hoy conocemos, para lo que es el gen HFE, que es el gen que se encarga del 90-95% de todas las hemocromatosis. Hay otro tipo de hemocromatosis hereditarias, pero no son frecuentes y tampoco se buscan, porque como les digo, la gran mayoría de los pacientes va a tener una hemocromatosis asociada al gen HFE. Y para esto hay 4 subtipos: el fenotipo clásico o el más frecuente, y los fenotipos más infrecuentes. Ahora no nos vamos a detener ahora, porque después les voy a mostrar otro cuadro en donde se entiende un poquito mejor en qué momentos vamos a sospechar de una hemocromatosis tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Okay? Es una enfermedad que tiene un origen bastante interesante, porque es un origen, la hemocromatosis en realidad surge de una adaptación ancestral de los organismos ante las dietas pobres en hierro. Históricamente hay 2 regiones de Europa, pero por lo general todo el continente europeo tiene una alimentación que es muy baja en contenido de hierro. Entonces se han adaptado genéticamente y ancestralmente poblaciones de origen caucásico, de origen europeo, y llevaron a que genere inicialmente polimorfismos y finalmente mutaciones como las que conocemos, y que el hierro se absorba. De lo poco que ingresa, se absorba la mayoría. ¿Por qué? Porque nosotros de toda la cantidad de hierro que absorbemos, que consumimos, absorbemos solamente el 10%. O sea, si consumimos 10 gramos de hierro, absorbemos 1 miligramo en 10 miligramos que consumimos, el 10%. En situaciones de ferropenia o de necesidad, podemos llegar a absorber el 15, 18, 20% como mucho del hierro de la dieta, pero no más que eso. Estas poblaciones se adaptaron entonces, como les digo, inicialmente haciendo polimorfismos en estos genes y luego mutaciones, y absorben el 100% de lo que consumen de hierro. Entonces, obviamente que para el que tiene una sobrecarga, para el que tiene un déficit muy marcado, quizás, o que tiene una dieta muy mala en hierro, nunca se expresa la patología, y en zonas en donde hay una dieta rica en hierro, como es América en general, surgen o aparecen más casos de hemocromatosis hereditaria que si uno los compara con Europa mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces esto por ahí sirve como para saber el origen de las familias, como para presuponer que va a tener o no un origen hereditario. Pero si uno tiene la sospecha clínica, como lo vamos a ver más adelante, hacemos el estudio genético y confirmamos o descartamos que tenga una tendencia hereditaria entonces a recibir el hierro. Bueno, en cuanto a lo que son las alteraciones, como les dije, alteraciones cuantitativas, es decir, cantidad de epsidina que circula, la más frecuente es la de tipo 1, la HFE, que es la que hoy podemos pedir en un estudio mutacional, como vamos a ver más adelante. La de tipo 2, que es
se llama de tipo hemojuvelina, es en realidad muy poco frecuente, pero tiene una absorción de hierro tan elevada que los síntomas empiezan ya en las primeras décadas de la vida. En la infancia ya el paciente tiene sobrecarga de hierro y sobre todo son sobrecargas que se destinan a alteraciones metabólicas en el hígado y de alteraciones metabólicas a nivel del páncreas con diabetes a muy temprana edad. La de tipo 2B es una patología que no es muy frecuente, que está entre el adulto y los niños y tiene un perfil bastante más parecido a lo que es la de tipo 1, más paulatino, más crónico, en donde hay una sobrecarga un poco más a largo plazo. Y la de tipo 3 es una patología también que tiene que ver con lo que es la absorción del hierro a nivel hepático, pero también aparece más a nivel en edades más tipo cuarta, quinta década de la vida, como la de tipo 1. Y la de tipo 4, que es el déficit cualitativo, esta es realmente poco frecuente y acá hay pérdidas, no hay alteraciones en cantidad, sino en función de la hepcidina. La hepcidina pierde la función de controlar esos receptores y esos receptores acumulan y acumulan y acumulan hierro aún en situaciones de hepcidinemia, o sea, de dosaje de hepcidina normal en sangre. Y es la menos frecuente de todas. Por lo tanto, entonces, esta disminución de la hepcidina, que está tanto cualitativa o cuantitativamente, va a generar una liberación continua de hierro desde el enterocito que lo recibe de la dieta y de los macrófagos del sistema retículo endotelial, que son los que absorben el hierro que se va perdiendo o que se va rompiendo del glóbulo rojo cuando muere. Se une a la transferrina y a la ferritina en el plasma y va a llegar un momento en que la saturación de la transferrina va a ser tan alta o que la ferritina esté tan alta que esto se va a empezar a acumular en los órganos. Todos los órganos tienen receptores para el hierro, receptores para transferrina de tipo 1, están en todo el organismo, y receptores también para el hierro que viene en la ferritina, lo mismo. Entonces cualquier órgano del cuerpo humano va a tener tendencia a la sobrecarga. Principalmente, obviamente, el hígado, que es el órgano acumulador por excelencia, va a ser el que primero va a acumular hierro, y de ahí en adelante va a empezar a repartir, cuando se sature la masa hepática de hierro, va a empezar a repartir al resto de los órganos. Los principales van a ser el páncreas, en donde por eso también la hemocromatosis está tan asociada a la diabetes, por eso Trousseau le decía diabetes bronceada. El corazón también tiene muchos receptores para hierro, entonces esto hace que haya una acumulación intracardíaca de hierro que hace que principalmente tenga el paciente inicialmente trastornos de conducción y luego trastornos de motilidad, sobre todo del tabique, del septum, como del músculo del ventrículo izquierdo. Y después en cualquier otro órgano, piel, músculo, articulaciones, sistema nervioso central, en donde pueda, si hay una acumulación excesiva. ¿Ok? Principalmente, como les dije, la acumulación es a través de la ferritina, que va a ser nuestro gold estándar para hacer la medición y la evaluación de las reservas de hierro, pero también se va a acumular en la transferrina, ¿no? Pero la ferritina tiene una particularidad, que la ferritina también es tisular, o sea, es decir, además de estar en circulación, está en el organismo. Entonces, la ferritina tisular, la ferritina de los tejidos, también va a acumular hierro y va a ser la que va a causar el daño estructural y las lesiones o la toxicidad que va a tener este hierro en el órgano. Y va a generar todo lo que ya sabemos mediante esta acumulación. Inicialmente en el hígado, como dijimos, el hígado va a sufrir distintas manifestaciones en el contexto de la acumulación de hierro. Inicia con una esteatosis, la esteatosis que históricamente se la asoció a la sobrecarga lipídica del hígado. Hoy se puede, a través de métodos indirectos como una resonancia magnética de hígado, definir si esta esteatosis es por sobrecarga de hierro o por sobrecarga lipídica. Va a generar a largo plazo hepatitis, es decir, inflamación del tejido hepático. Puede llevar a la fibrosis y puede terminar en cirrosis o en carcinomas hepatocelulares a largo plazo. En el páncreas, como les dije, diabetes, sobre todo en el páncreas endocrino, tiene más
problemas con el páncreas exócrino, a nivel del corazón, arritmias, miocardio, hipertrofias, y luego, como les dije, artritis, artrosis. Si se acumula en las distintas glándulas, puede llegar a generar mal funcionamiento glandular, en hipófisis, en tiroides y en demás glándulas de todo el organismo. ¿Okay? Hipogonadismo también por la acumulación en testículos. Bien, tengan en cuenta que todo tiene un límite, o sea, así como la sangre tenía un límite para recibir el hierro a través de la ferritina y la transferrina, los órganos también tienen un límite para acumular a través de la ferritina tisular, y luego de eso el hierro empieza a acumularse de manera libre en el organismo, que es lo que se denomina el hierro lábil plasmático, que termina acumulándose en el órgano, en cualquier órgano, y es el hierro que genera la toxicidad que después más adelante va a tener el paciente con cirrosis, con miocardiopatías y demás, en la acumulación severa de hierro. Estamos hablando de pacientes que saturaron la ferritina, que saturaron la transferrina y saturaron los órganos, saturaron la ferritina tisular de órganos. ¿Okay? Parece una locura, pero hay pacientes que llegan con niveles altísimos de ferritina a la consulta después de mucho tiempo de ver que crónicamente iba subiendo la ferritina hasta que llegó a 5.000, en 5.000 se asustaron y lo mandaron, y el paciente ya tiene todos los síntomas que hablamos, ya los tiene. Entonces, ya una ferritina por encima del valor límite para la edad y para el género, como vamos a ver más adelante, ya tiene que ser un trigger para que empecemos por lo menos a hacer una evaluación o a derivarlo al especialista. La clínica es la que les acabo de contar. Siempre, por lo general, como el hígado es el órgano que de por sí es el acumulador serial, va a tener los primeros síntomas, pero también, como les dije, a raíz de la acumulación o de la sobrecarga severa a nivel hepático, vamos a tener los trastornos sobre todo a nivel endocrino y a nivel de articulaciones. Esto es muy frecuente, pacientes que tienen dolores articulares crónicos que no tienen una explicación por artritis, por artrosis, pacientes que tienen la ferritina alta, el dolor articular viene del depósito de hierro en articulaciones, y con el tratamiento, al primero y segundo esquema de tratamiento, ya soluciona o revierte el dolor articular. La fatiga, el cansancio, el insomnio, la hiperpigmentación cutánea, todos son síntomas que vienen, que ya el paciente empieza a tener con una sobrecarga leve de hierro en el hígado. A partir de 500 de ferritina en adelante ya puede tener todos estos síntomas que tenemos, o sea que no hay que esperar a que el paciente tenga una hiperferritinemia elevadísima para eso. ¿Okay? Y esto es lo que yo les decía antes con la hemojuvelina, que era la hemocromatosis de tipo 2, que es la que se presenta ya a partir de la primera década de la vida y que es la que tiene especial, digamos, afectación sobre el sistema endocrino del organismo. ¿Okay? Esto es muy común, ver chicos que tienen menos de 10 años, que tienen pánico pituitarismo o que tienen una diabetes a temprana edad, y no es la diabetes clásica tipo 1, o está acompañada no solamente de diabetes, sino de otros trastornos endocrinológicos, tienen una ferritina altísima. ¿Okay? Esto también es un cuadro interesante, que era lo que yo les decía, que era más fácil de entender y de interpretar los distintos tipos de hemocromatosis. Las hemocromatosis de la temprana edad, que están ubicadas acá en las primeras décadas de la vida, que tienen sobre todo alteraciones en el perfil endocrinológico y también miocardiopatías y alteraciones del ritmo. Y las patologías que son más de tipo HFE, o la de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que son las más conocidas como la hemocromatosis del adulto, son patologías que arrancan a partir de la cuarta o quinta década de la vida y tienen principal afectación, como les dije, del hígado, y muy a largo plazo, con una sobrecarga muy severa, afectan el resto de los órganos. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos a diagnosticar, cómo vamos a llegar al diagnóstico de una hemocromatosis hereditaria. ¿Okay? Que esto es bastante, debería ser fácil, pero por ahí lleva digamos, a confusión, tanto para lo que es el diagnóstico como para lo que es también después el seguimiento, cómo lo sigo, cuánto de ferritina tiene que tener cuando inicia el tratamiento y demás.
Es una enfermedad clínica, por lo tanto, o sea, es una entidad que tiene una clínica muy, muy florida, entonces vamos a hacer una estrategia secuencial de diagnóstico, es decir, vamos primero a sospechar que el paciente, con todo lo que yo les conté, hasta ahora ustedes ya saben que la sobrecarga de hierro genera lo que genera alteraciones inicialmente del hígado, alteración de las transaminasas, genera hepatosplenomegalia, genera dolor en flanco derecho, o sea, genera distintas cosas que uno ya las puede tener en alerta y tenerlas en lo que es el circuito de lo que es la enfermedad hereditaria más común que hay en la población nuestra, en la población que deriva de la población europea. Entonces, una estrategia secuencial. Ante una sospecha, vamos al laboratorio. Al laboratorio vamos a lo más simple. En el laboratorio vamos a pedir, primero, ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Ok? La ferremia nos olvidamos. La ferremia nos sirve, como les dije, para predecir el estado inflamatorio del paciente, si tiene alguna enfermedad, algún cuadro de sepsis o lo que sea que aumenta el hierro libre. Pero para términos de esto no nos sirve el hierro libre, nos sirve la transferrina y la ferritina. El porcentaje de saturación de la transferrina es fácil porque es 45% más y listo. En cuanto a lo que es la ferritina cambia en lo que es la mujer en edad fértil, en edad de menstruación, es hasta 200 lo normal. Por encima de 200 uno debería sospechar en una sobrecarga de origen hereditario, y lo que es en mujeres posmenopáusicas o en varones una ferritina superior a 300, ¿okay? Mantenida en el tiempo. Por lo general no es que yo a la primera ferritina que tiene ya lo derivo a que haga todo el perfil genético, sino que lo cito en 3 meses y en 3 meses se mantiene o aumenta. Bueno, entonces es algo que tiende a ser algo crónico, no fue una reactante de fase aguda que aumentó porque tuvo COVID o porque tuvo dengue o porque tuvo gripe. Entonces, un valor sostenido en el tiempo por encima de 200 para las premenopáusicas y por encima de 300 para varones o posmenopáusicas. Luego de esto vamos a ir a las imágenes. En las imágenes vamos a tratar de buscar lo que el paciente nos relata. Si nos dice, o sea, nosotros sabemos que esta es una enfermedad que principalmente afecta al hígado. Entonces vamos a buscar la esteatosis hepática, vamos a buscar la hepatomegalia, vamos a buscar la fibrosis, la cirrosis, la sobrecarga de hierro de alguna manera. Entonces podemos empezar pidiendo una eco abdominal. Con una ecografía abdominal nosotros tenemos mucha información, no necesitamos ir a la resonancia directo. La ecografía abdominal bien hecha por un personal avesado nos dice cuánto grado de esteatosis tiene por la ecogenicidad, nos habla de los márgenes del hígado, nos da información acerca de si el paciente podría tener o no una sobrecarga orgánica ya. Si tenemos esa confirmación porque la eco está alterada, entonces ahí pedimos una resonancia hepática. Y la resonancia hepática, como la vamos a ver más adelante, se pide de una forma que busque sobrecarga de hierro en hígado, como vamos a ver más adelante. Una vez que tenemos sobrecarga de hierro en plasma y tenemos en algún órgano establecida la sobrecarga, entonces ahí recién vamos a pedir la mutación. No vamos a pedir una mutación sin haber visto que el paciente tiene una ferritina alta y una sobrecarga orgánica, porque estamos arriesgándonos de pedirle una mutación a alguien que tuvo una ferritina alta por reactante de fase aguda y nada más. ¿Okay? Entonces, en esos casos, ahí pedimos el perfil mutacional, que hoy en día se pide, como les dije, los genes HFE, que es la hemocromatosis de tipo 1, y los genes que se buscan son la C282I, la H63 y la S65. Eso es lo que entra en el panel molecular. Y recién hacemos una biopsia de hígado cuando tenemos la sospecha por signos indirectos de laboratorio o por signos indirectos de imágenes de que hay una lesión del hígado. Si no, no la pedimos de base. La pedimos únicamente cuando la ferritina es muy alta, cuando vemos que en la resonancia hay retracción hepática, hay signos de fibrosis, signos de cirrosis con retracción o achicamiento, digamos, del órgano. Hay distintas cosas, pero puntuales, en donde hoy en día pedimos biopsia. Si no, no es necesario pedir la biopsia. Si la resonancia muestra solo sobrecarga, nos quedamos con eso y vamos directo a ofrecerle un tratamiento y no vamos a la biopsia hepática. ¿Okay?
Como les dije, ecoabdominal, el hígado aumentado de tamaño, la disminución de la ecogenicidad, un hígado oscuro, es un hígado esteatóxico, un hígado con sobrecarga de hierro versus un hígado que tiene esta ecogenicidad. Si tiene signos de enfermedad avanzada, donde hay retracción o hígado más pequeño, obviamente. Lo mismo le pasa al vaso, el vaso también se sobrecarga de hierro y también puede ser un vaso aumentado de tamaño con disminución de la ecogenicidad, le pasa lo mismo porque el parénquima es muy parecido. Y en esos casos nos vamos a la resonancia, como les dije, ¿no? ¿Y qué vemos en la resonancia? Justamente la concentración de hierro en el tejido hepático o en el tejido esplénico. Les dije que era a través de la ferritina sérica que se depositaba en los órganos. Entonces, realmente lo que se ve son los depósitos de ferritina hidrosoluble que tienen un centro cristalino y eso genera una imagen opaca en la resonancia hepática y vemos lo que se llama el hígado negro, el black liver, o lo mismo pasa con el vaso, si es que tiene afectación del vaso también. Y lo que se marca es un índice de intensidad de señal del hígado que nos va a definir por coeficiente de intensidad, o sea, a menos intensidad de señal, más sobrecarga va a tener este paciente. Entonces se mide indirectamente la cantidad de hierro por gramo de hígado de esta manera en la resonancia y se pide de esta manera, se pide a través del método de 3 Tesla, que directamente se ponen T2 y T2 estrella, ya el imagenólogo sabe que es para medición de las sobrecargas de hierro en el hígado o en el vaso. Las imágenes lo mismo, vemos por lo general, pedimos resonancia cardíaca si sospechamos afectación cardíaca, pedimos igual y vemos lo mismo, disminución en el coeficiente de intensidad de señal. ¿Okay? Acá tenemos un hígado y acá tenemos un tabique que están captando más o menos de la misma manera, correspondiéndose entonces a una sobrecarga cardíaca y hepática de hierro. En articulaciones es mucho más difícil y más inespecífico. El depósito genera una artropatía subcondral y una condrocalcinosis, básicamente, que esto es más difícil de diferenciarlo de la artrosis, pero bueno, en contexto de ferritina alta lo tienen ahí también para ver. ¿Okay? Y como les dije, llegamos entonces, después de todo eso, al panel HFE, que es lo que uno pide y lo que va a definir o no si tiene el paciente una sobrecarga de hierro hereditaria o no. Finalmente, la biopsia hepática, casos muy puntuales, signos de hepatitis, fibrosis o cirrosis, ferritinas muy elevadas en pacientes que tengan la C282, que es la que tiene más penetrancia y más tendencia a sobrecargar de hierro al organismo. Y lo que vemos justamente son los depósitos a nivel del hepatocito y a nivel de las células de Kupfer. Todo eso lo vemos a través de las tinciones que hace el patólogo y que nos confirma que hay hemosiderina en el hígado. Entonces, tenemos entonces un paciente que tenía síntomas o no, porque lo pudimos haber descubierto por un laboratorio que tenía una ferritina alta. Después del laboratorio, porque lo fuimos a indagar un poquitito mejor al paciente y definimos que sí, en realidad tenía algunos síntomas orgánicos de sobrecarga y entonces hicimos una imagen y corroboramos que tenía una sobrecarga tisular de hierro en el organismo. En ese caso entonces tratamos. Si el paciente tiene ferritina alta pero no tiene sobrecarga en el organismo, no lo tratamos hasta que genere la sobrecarga. No es necesario porque no está generando inflamación crónica en ese organismo, ¿okay? Simplemente está un poco más alto en circulación que lo que uno tiene. Entonces, ferritinas bajas sin sobrecarga, hacemos control de laboratorio 2 veces por año, 1 vez por año y vemos que si aumenta progresivamente y tiene algún síntoma clínico que haga que cambie en la imagen, ahí recién lo vamos a tratar, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a tratar? Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer para que este paciente que tiene ferritina alta, que tiene una sobrecarga orgánica y que tiene la indicación porque tiene una hemocromatosis primaria, lo vamos a tratar. Entonces hay distintas maneras de tratarlo. Clásicamente, históricamente, a la sobrecarga de hierro se la trató con sangrías, que son las flebotomías, que es lo que se conoce, esto sí es milenario porque lo hacía ya el Imperio Chino, la medicina ayurveda, hacían sangrías desde ese momento hasta ahora. Es lo clásico, lo más común y lo que es más accesible y barato en realidad. Uno tiene
la posibilidad de hacer una sangría o una donación de sangre también. Esto es importante también. Si el paciente es sano y no tiene patologías cardíacas, se contraindica en una donación de sangre o no tiene una patología oncológica, y el paciente es sano y tiene buena salud y tiene sobrecarga de hierro y nada más que eso, puede donar sangre tranquilamente y el banco de sangre lo tiene que aceptar como donante porque no tiene patología que lo contraindique para ser donante. Su sangre tampoco va a ser perjudicial para el que la reciba, entonces puede donar sangre. Si no, se hacen sangrías. Las sangrías es lo mismo porque en términos de volumen, una donación de sangre y una sangría o una flebotomía tiene 450 mililitros de sangre, con la diferencia es que haciendo una sangría yo después descarto esa unidad y no la uso para nada. ¿Ok? Entonces la verdad que si tenemos un paciente que lo puede hacer, traten de orientarlo a que done sangre, que la verdad que es necesario en este país que no hay mucha. 4 de cada 10 son voluntarios y 6 de cada 10 son porque uno los llama para que vengan a donar. Entonces, si se puede que done y si no, sangrías. ¿Ok? Más o menos una sangría baja poco realmente la ferritina con la sangría, pero si no es una sobrecarga de hierro muy alta, se puede manejar con sangrías. Más o menos en los términos de hasta 1000 de ferritina, un paciente necesita más o menos 10 sangrías para poder llegar al valor o al objetivo que es el que nosotros queremos buscar de ferritina, que lo vamos a ver más adelante. Y si el paciente tiene una ferritina muy alta o un compromiso orgánico que necesite un tratamiento más rápido, vamos a tener que darle o ofrecerle un tratamiento que reduzca la cantidad de hierro más rápido que lo que es la reducción por sangría. ¿Y qué es, por ejemplo, la eritroferesis terapéutica? La eritroferesis terapéutica es un procedimiento que lo realiza un procesador celular, que es lo mismo que el procesador que usamos para que un donante done plaquetas o para que recolectar células progenitoras hemopocéticas en una persona que va a hacer un trasplante, ¿no? Pero acá le vamos a pedir al procesador que reduzca glóbulos rojos y nada más que glóbulos rojos y que devuelva el resto del contenido de la sangre por la otra vía que está el paciente conectado. De un lado extrae, procesa, elimina los glóbulos rojos con el hierro y del otro lado devuelve plasma, glóbulos blancos, plaquetas al paciente. Y tiene la posibilidad también de devolver la misma cantidad de glóbulos rojos que saca en solución fisiológica. Es decir, si yo le saco 400 mililitros de glóbulos rojos, le devuelvo su sangre más 400 mililitros de solución fisiológica. Entonces esto vamos a ver que va a servir no solamente para bajar rápido el hierro, sino también para lo que son los pacientes que no toleran una sangría, o sea, no toleran una depresión de 450 mililitros de volumen, que pueden ser pacientes cardiopáticos, pacientes con insuficiencia hepática, con hipoproteinemia, lo que sea, que no tolere una sangría. ¿Ok? Y por último, si estas dos medidas no se pueden llevar a cabo, se utilizan los quelantes de hierro. Los quelantes de hierro en realidad están más indicados para la hemocromatosis o la sobrecarga de hierro secundaria. La primaria no se trata porque el quelante realmente tiene una tolerancia muy mala en el organismo, se tolera mal, tiene interacciones farmacológicas, tiene alteraciones gastrointestinales bastante marcadas, tiene también afectación del hepatograma, entonces se prefiere realmente para situaciones muy puntuales y casos en donde no podamos ni hacer sangrías ni enviar al paciente a hacer eritroferesis. ¿Ok? Fíjense la diferencia o la potencia que tiene, que más o menos con una eritroferesis sacamos lo equivalente a lo que pudo haber hecho ese paciente en 3 a 5 sangrías. O sea, realmente es mucho mayor el volumen que sacamos con la eritroferesis y sirve cuando el paciente tiene sobrecargas, como les digo, muy altas o cuando el paciente tiene algún tipo de síntoma relacionado a lo que es la sobrecarga de hierro o no puede hacerla porque tiene intolerancia a la bulimia. ¿Ok? Esto es todo lo que yo les expliqué, la posibilidad de compensar la bulimia, pacientes con antecedentes de enfermedad cardíaca, por ejemplo, que no toleran hipovolemias de 100 mililitros, de 200, de 300 mililitros, se hace este procedimiento lo que hace es, ni bien saca el mililitro de sangre, devuelve un mililitro de fisiológica, entonces hace lo que hablábamos recién, una dilución normovolémica, saca glóbulos rojos y pone la misma cantidad de suero, de fisio, y hace una dilución de la sangre, pero con la misma cantidad de volumen final de sangre. ¿Okay?
Bueno, este es el procedimiento, este es el aparato, aquí es donde genera o genera, digamos, el producto o el desecho, y por otro lado el fluido por donde, de reemplazo, que por lo general usamos, como les dije, solución fisiológica para diluir el contenido hemático y para que no haya cambios en la volemia. ¿Okay? Por lo general los eventos adversos a ambos son infrecuentes, pero hay obviamente mucho más efectos adversos a las sangrías. Hay hipovolemias marcadas en pacientes que no toleran la depresión transitoria de volumen y tienen lipotimias, tienen desmayos, tienen distintos, digamos, grados de respuesta a la hipovolemia. Y lo que se puede hacer por lo general con esos pacientes es hacer una reposición de solución fisiológica ni bien termina la sangría, que en realidad ayuda y no, en el sentido de que pues, si hace los síntomas los va a hacer en el momento que le estás sacando la sangre, y no puedes hacer una sangría y una reposición al mismo tiempo porque diluís la sangre. Entonces hay que esperar a terminar la sangría para hacer la reposición, y quizás el síntoma ya lo hizo antes. Entonces, si son pacientes que tienen hipovolemias o que no responden bien a los cambios de volumen, quizás mandarlos para eritroféresis y no para sangría. Si no, va para sangría directamente. Y la eritroféresis tiene realmente pocas contraindicaciones, por esto que les digo que el volumen, el balance de líquido en el paciente es 100%, es compensado al 100%. Sí puede llegar a haber algún síntoma relacionado a lo que es la hipocalcemia transitoria, que lo tienen, pero más que nada porque el procedimiento se hace con citrato de calcio, que es un anticoagulante natural, digamos, un anticoagulante no heparínico, por lo que realmente el citrato de calcio hace el citrato hace una quelación del calcio en la circulación del paciente y puede llegar a tener algún síntoma de hipocalcemia, y esto puede llegar a ser molesto en determinados pacientes, pero la cantidad de ácido cítrico que usa la máquina para esto es bajísima y por lo general no llegan a tener los síntomas de hipocalcemia. ¿Okay? Las indicaciones de eritroféresis ya las repasamos, es lo que les dije, es determinadas situaciones para las cuales es mejor hacer eritroféresis que sangrías o flebotomías. Quelantes, en los casos en que no podamos utilizar ni sangrías ni eritroféresis. Hay distintos tipos de quelantes, hoy en día se usa básicamente los quelantes por vía oral, también hay quelantes endovenosos, había subcutáneos también, pero realmente hoy se utiliza sobre todo el de Feracirox, que es lo que les digo que tiene bastante intolerancia, sobre todo a nivel gastrointestinal y hepático. ¿Qué objetivo terapéutico vamos a buscar en estos pacientes que tienen hemocromatosis primaria? No normalizar la ferritina, porque normalizar la ferritina significa llevarla entre 50 y 200 o entre 50 y 300, y eso en realidad a un paciente que tiene una predisposición a sobrecargarse, a los 3, 4, 5 meses va a estar de nuevo con una sobrecarga orgánica. Entonces en estos pacientes se estableció el consenso de que estos pacientes tienen que estar tendiendo a la ferropenia cuando uno termina el tratamiento, es decir, que la ferritina llegue a 50 o menos de 50 sería lo ideal para estos pacientes. Y en la fase de mantenimiento lo mismo, controles cada 6 meses, controles una vez por año, y que la ferritina idealmente esté entre 50 y 100. Si está por encima, se corrige o con una sangría o con una eritroféresis, y lo vamos manejando y controlando cada 6 meses. Dato importante, para el objetivo terapéutico no controlamos transferrina, sino que controlamos ferritina, porque la transferrina es menos fidedigna para los cambios de hierro. Cuando uno depresiona el cuerpo de hierro, la transferrina queda todavía con hierro en la circulación, entonces pareciera como que el paciente todavía no se sacó de encima todo el hierro, y en realidad en reservas orgánicas tiene poco hierro, pero la transferrina todavía no lo terminó de ceder. O sea que para esto siempre objetivo con ferritina. ¿Ok? Y esto es simplemente lo que les vine diciendo, pacientes con sobrecarga severa o intolerancia a la flebotomía, vamos para la flebotomía, pacientes con una sobrecarga leve, tanto tisular como orgánica, vamos a flebotomía. Nada más, muchas gracias.